Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este desayuno foro que coordinamos desde COE con la colaboración de KPMG. Me presento, soy José Agustín Laguna, vicepresidente de COE Aragón y tesorero de Aragón también y de Zaragoza. Tenemos la suerte de que nos acompaña KPMG, como os decía, a Jorge García, que es responsable territorial de KPMG Aragón, y Teresa Arroyo, que es la directora de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG. Estamos con temas de actualidad en estos momentos y desde COE pues, somos conscientes de la importancia que tienen los principales retos que tenemos en las compañías a nivel de reporting en materia de sostenibilidad. En estos momentos, desde COE, derivado de esa conciencia que tenemos, estamos apostando por tratar de organizar, junto con nuestros socios y colaboradores, como es los que nos acompañan hoy, pues una serie de presentaciones para que las empresas podáis tomar las decisiones al respecto de, o bien del cumplimiento normativo que nos exige las directivas y la regulación española, o bien a nivel de vuestras políticas y estrategias que dentro de lo que sería los consejos de administración o dentro de los órganos de gobierno que tienen esas compañías, cada vez es más importante los criterios de sostenibilidad y no solo la información financiera. Por nuestra parte, desde COE, como decíamos, bueno, pues queremos ayudaros a los socios a tratar de facilitaros toda esa labor que tenéis que realizar y que podéis contar con nuestra colaboración plena para poder ayudaros en la implementación de esta serie de medidas. Como sabéis, la sostenibilidad es un tema clave en las compañías en estos momentos. Como decíamos, al final cada vez estamos más sometidas las empresas al escrutinio público, pero adicionalmente también son cada vez más los clientes y los proveedores que nos exigen que cumplamos determinados criterios de sostenibilidad para que ellos puedan decidir si quieren tomar determinadas decisiones tanto de inversión como bien de compra o de venta en las compañías. Además, tenemos un contexto que cada vez es más global y, por lo tanto, bueno, pues todos los organismos a nivel europeo y a nivel nacional estamos enfocados hacia la descarbonización de lo que es la economía y, en ese sentido, bueno, pues cada vez es más importante que en las empresas implementemos las medidas tanto medioambientales como de protección de los ecosistemas, de igualdad entre las personas que trabajamos en las compañías y, sobre todo, que apliquemos criterios de transparencia y de buena gestión en las empresas. Los reguladores europeos cada vez son también más conscientes de que este tema es fundamental y, por lo tanto, bueno, pues llevan tiempo marcando ya una serie de agendas y de calendarios, tanto a nivel obligatorio como a nivel de recomendaciones. Por hacer una pequeña historia, y si no, para no quitarles protagonismo a los ponentes de hoy, viene desde el año 2014. En el año 2014 ya hubo una directiva a nivel europeo donde en principio afectaba solo a grandes compañías de más de 500 empleados, una serie de criterios. Se ha modificado, que solo empieza a afectar a compañías con 250 empleados, pero fundamentalmente en el año 2017 es cuando se implementó dentro del Plan Europeo de Finanzas pues las normas más claras para el sector financiero, que muchas veces son las primeras entidades que tienen la necesidad y la obligación de implementar esta serie de medidas, pero también para el resto de las empresas. Estas medidas que fueron importantes, pues como os decía, tienen el objetivo de rendir cuentas y transparencia en motivos de sostenibilidad y transparencia y, sobre todo, para que las compañías puedan transmitir también a la sociedad por los esfuerzos que hacemos dentro de nuestro gobierno corporativo en la implementación de esta serie de medidas. La directiva, como comentaba, de 2017 exigía una mayor transparencia a las empresas, pero sobre todo lo que implementaba es ya objetivos claros, a lo que nos obligaba a determinadas empresas. Nosotros, yo como CEO de Levitec, os puedo decir que nosotros estamos obligados a partir de este año. El año que viene ya tenemos que hacer las memorias no financieras y tenemos que hacer el informe de responsabilidad corporativa a nivel obligatorio, pero es una cosa que ya llevamos implementando desde hace 3 años. Dentro de nuestras estrategias y nuestro consejo de administración es un tema importante, independientemente, como decíamos, que fuera obligatorio, ya lo estábamos implementando tanto a nivel interno, para que los empleados lo conocieran y también fueran implementando sus medidas, como a nivel externo. Pero, como decíamos, la regulación lo que nos exige es, aparte de implementar, es a fijar objetivos claros, a tener indicadores claros también para que puedan ver que estamos cumpliendo esa serie de objetivos, hacer mapas de riesgos y oportunidades al respecto de nuestra compañía y de nuestros stakeholders, de nuestro grupo de interés. Y, sobre todo, una de las novedades que hubo es que
vamos a estar auditados. O sea, ya no vale que no te digamos que lo hagamos, sino lo que nos exige la normativa europea es que, bueno, pues que haya un tercero independiente que nos valide que todos esos esfuerzos que estamos realizando a nivel de empresa, pues que son acordes a lo que estamos transmitiendo. Estamos calculando que a nivel europeo la obligación afecta a en torno a 50.000 empresas, es la última información que tenemos, pero lo podemos corroborar nosotros. Y después a otras muchísimas más que se han implementado como una obligación voluntaria por su parte para poder realizarlo. Entonces, sin más, paso la palabra a José García. Como decíamos que es el responsable de KPMG Aragón. KPMG, os doy una pincelada, es una de las 4 grandes, así porque se dice en inglés, a nivel de consultoría, auditoría y asesoramiento en España. Yo tenía suerte, como hablábamos en la introducción, de trabajar mucho con ellos en mi época anterior de corporativo. Son para mí una referencia a nivel tanto de asesoramiento de compañías como yo creo que en estas materias son los primeros que empezar a recibir información también a este respecto. Y después la suerte que tenemos también como CB Aragón y CB Zaragoza es que tanto Jorge como Teresa tienen lazos y raíces aragonesas, con lo cual no son dos extraterrestres que han venido desde Bruselas o desde Madrid, sino que tienen mucha vinculación con Zaragoza y por lo tanto, bueno, pues sean muy cercanos para cualquier duda que tengáis. Gracias. Perdona, antes de empezar, tenéis ahí atrás un café y algo de sentiros libres, levantaros y cogerlo directamente, se me lo quiere ahora, ¿vale? Gracias Agustín por la presentación, un poco por matizar. Yo tengo fuertes lazos con Zaragoza hasta el punto que vivo aquí, ¿no? O sea, yo vivo y trabajo aquí. Pasé una temporada larga en Madrid profesionalmente, 15 años, pero bueno, ya estoy de vuelta, como quien dice. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a COE y a Agustín por habernos invitado a participar en este evento. Creo que estos foros nos ayudan a reflexionar y a darle la magnitud correspondiente de los retos a los que se enfrentan las empresas aragonesas y sobre todo nos ayudan a buscar juntos las soluciones y las salidas a estos retos para afrontarlos. En la jornada de hoy abordaremos las tendencias en materia medioambiental, social y buen gobierno. Antiguamente hablábamos de sostenibilidad, de medio ambiente, ahora damos un paso más adelante, no porque nos guste, sino porque es lo que demanda la sociedad, ¿no? Y de ahí viene toda esta regulación que viene. Los gobiernos son sensibles a lo que demanda la sociedad. Como nos ha comentado Agustín, algunas empresas, las grandes, las que estaban más avanzadas en este proceso de madurez, pues lo hacían voluntariamente, los gobiernos eran sensibles, la demanda de los clientes, la financiación ya está muchas veces ligada a parámetros de este sentido y el gobierno que no deja de regular o legislar en base a las tendencias de la sociedad, ha establecido unos requerimientos, no es un proceso puntual, sino como ha comentado Agustín, ya empezó en el 2014, incluso antes, y cada vez va a más. Y otro de los requerimientos es que la información es importante que sea veraz, que sea exacta, que esté disponible a tiempo. Yo que vengo del mundo de la auditoría, la parte financiera es muy importante. Todos tenemos en nuestras empresas unos programas que te dan amortizar las ventas, te lo dan todo, ¿no? Ahora, dentro de unos años va a empezar a haber programas que nos dé el salario medio por categoría, o sea, un desglose que hace años que apareció el separar hombres y mujeres en las cuentas anuales, que era una tontería, pero no había una casilla en muchos programas que tuviese esa característica y ahora, bueno, pues ya, o sea, la informática o los medios suplementarios se van adaptando a todas estas necesidades y el nivel de necesidad ha cambiado, ya no solo temas financieros, sino temas de todo tipo, medioambiental, de cómo se gestiona la sociedad, de temas de igualdad, hablo de medio ambiente, sostenibilidad, pero de eso hay un rango tremendo de distintos parámetros a considerar, ¿no? En el último informe del CEO Outlook, que es un informe que recoge las opiniones de las principales compañías del mundo, ya se registra que los CEOs consideran que un buen desempeño en el ámbito ESG muestra una mayor capacidad para atraer y retener talento, que es otro de los grandes problemas
que tenemos hoy en día en las empresas, ¿no? Fortalecer la propuesta del empleado, fidelizar a sus clientes y acceder a financiación, ¿no? Es decir, no estamos hablando de algo porque somos buenas personas, no, estamos hablando de que son temas necesarios para mantener nuestros procesos productivos, es decir, atraer el talento para obtener financiación, mucha financiación, o sea, hay fondos que no quieren financiar determinadas actividades porque consideran que no son dignos de sus valores, ¿no? Y sobre todo también para atraer a los clientes. Ya no solo interesa qué es lo que tú compras, sino cómo se ha fabricado, qué percepción tiene el proceso de fabricación para el cliente, ¿no? Sobre todo, yo lo resumo siempre en una frase, antes lo que importaba en una empresa era el qué conseguías, cuánto dinero ganabas, cuánto vendías. Ahora importa el qué consigues, pero sobre todo importa el cómo lo consigues, ¿no? Por eso, para hablarnos de este tema, que además es muy extenso, contamos con Teresa Arroyo, que es directora de sostenibilidad en KPMG. Nos va a explicar de primera mano en qué consiste la Directiva de Reporting Corporativo y Sostenibilidad, que exige la regulación europea en materia medioambiental, social y de buen gobierno, los riesgos, oportunidades, sobre todo cómo marcar los objetivos, estrategias y sobre todo que todo esto supone una transformación de los negocios, no simplemente rellenar una memoria a final de año, no, o sea, es que la memoria debe ser el fiel reflejo de lo que hace la sociedad, me refiero a la empresa, y cómo se hace, tiene que evolucionar a los estándares actuales y que además cada vez van incrementándose. Por lo tanto, yo ya dejo la palabra y el sitio para que a Teresa que nos va a contar esto, y luego sobre todo que hay turno de preguntas, o sea que lo importante no es que os soltemos aquí lo que nosotros pensamos, sino que podamos acercar vuestra problemática de vuestras empresas a cómo lo vemos nosotros. Muchas gracias. Como decía Carolina, y café. Tenemos que ser un poco informal. Eso es, sí, lo recomendamos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias por las estupendas presentaciones. Me parece que habéis contextualizado, ¿no?, la situación estupendamente, y yo creo que queda muy claro, ¿no?, que estamos en un momento único. Es el momento de la sostenibilidad. Es verdad que es un término ya muy manido, ¿no?, porque ya lo vemos presente en las noticias, en los medios. Estamos como demasiado acostumbrados, ¿no?, a esa terminología. Vamos a tratar de desgranar qué significa esto de la sostenibilidad, cómo lo vamos a trasladar a nuestras compañías y a tratar de tener un entendimiento mayor de qué significa o qué va a suponer esta CSRD, ¿no?, la directiva, que ya la tenemos aprobada. Sin embargo, hay un calendario, ¿no?, de entrada en vigor en función del tamaño de las compañías. Para vuestro descargo también trataremos de ver cuáles serían los primeros pasos, cómo comprenderlo. Y, por supuesto, toda esta abrumadora regulación que nos viene por parte de Europa, vamos a tratar de digerirla poco a poco, ¿no? No tiene ningún sentido al pie de la letra, ¿no?, esas interpretaciones, porque seguramente pues, nosotros mismos nos vamos a agobiar y no vamos a ser capaces de destinar los recursos. Por eso es tan importante el comprender qué significa cada una de estas y tratar de buscar, ¿no?, sinergias o cuál es el mínimo común denominador de todas estas normativas y poder avanzar en ello. Estupendo, pues en realidad mis predecesores lo han comentado perfectamente, todo esto, el contexto, ¿no?, en el que estamos en este momento envueltos. La verdad es que desde la primera definición del desarrollo sostenible, allá por la Cumbre de Río en el 87, ha habido muchísima evolución, ¿no?, y ahora hay un foco específico en la responsabilidad de las compañías para hacer precisamente, ¿no?, nuestro desarrollo económico pues, más inclusivo, más respetuoso con el medio ambiente. Pero yo creo que desde hace unos años esta idea hubo un cambio de paradigma, ¿no?, y creo de verdad que en 2015 pasaron un par de cosas, ¿no?, que ha sido lo que nos ha cambiado la perspectiva de qué es esto de la sostenibilidad. Seguramente si aquí abrimos un debate con cualquier actividad, además estáis presentes pues, compañías de muchos sectores, muy diversos, imaginemos que abrimos un debate diciendo, bueno, energía nuclear sí o energía nuclear no. ¿Es sostenible? Pues seguramente habrá personas que dirán,
bueno, pues no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que esto nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático. Otros dirán, pero bueno, ¿qué sucede con los residuos? Claro, es un tema que tenemos que hacer frente, ¿no? Y también es un impacto medioambiental importante. Digamos que ya hemos pasado de ese tipo de discusiones de qué es sostenible y no es sostenible porque nos hemos fijado objetivos. Entonces, ahora la Agenda de la Sostenibilidad Europea la marca unos objetivos que nos hemos fijado a nivel global y a nivel europeo. Por eso lo que tenemos aquí es, bueno, en principio, un entendimiento generalizado de que nos enfrentamos a unos riesgos como humanidad, ¿no? Y los dicen los señores del World Economic Forum, que no son muy sospechosos de ser unos hippies, ¿no? Estos señores que vienen publicando todos los años su informe de riesgos globales, nos vienen diciendo que por probabilidad de ocurrencia e impacto, los primeros están los fallos de los gobiernos en la acción climática, los eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad, las crisis, ¿no?, de recursos naturales, es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con aspectos ambientales, pero también apuntan a una erosión en la cohesión social, por ejemplo, de los países, migraciones masivas de unos países a otros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos vamos a tener que enfrentar a situaciones sin precedentes en un mundo global interconectado, como comentábamos antes, Agustín, Jorge, y como compañías tenemos que ser conscientes que hay algún tipo de afección que nos puede venir, ¿no? Enmarcando ya este contexto, ¿no?, de riesgos globales, desde luego en 2015 suceden varios hitos importantísimos. Uno es la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas ya marca 17 objetivos muy concretos con 169 metas que se comprometen todos los países y las compañías a cumplirlo. Por eso decía antes lo del cambio de paradigma. Ya no vamos a hablar de esta actividad es sostenible, no es sostenible. Bueno, para eso tenemos la taxonomía, que ya la Unión Europea nos marca, ¿no?, un diccionario por PNAES de qué actividades nos van a ayudar a cumplir estos objetivos. Tanto este como ser neutros en carbono en el 2050. Esto es importante conocerlo porque la neutralidad climática en toda Europa en el 2050 nos va a marcar, nos va a exigir unas pautas de transición energética, de dónde procede la energía que consumimos, qué tecnologías utilizamos. Y eso va a requerir inversiones y eso va a requerir cambios, ¿no?, en los modelos de cómo producimos la energía. Por eso me parece importante apostillar que toda la regulación que se ha ido desarrollando en este Plan Europeo de Finanzas Sostenibles, que ya comentábamos antes, lo enmarcaba Agustín, desde el 2017, toda esa norma ya viene dirigida a cumplir los objetivos de la Unión. Luego eso ya son regulaciones que vienen en cascada que se transponen a los países. Bueno, en todo este contexto, la verdad es que llevamos muchos años hablando bueno, del reporting corporativo. Es importante para tomar decisiones y cumplir los objetivos tener medición, ¿no?, de cómo funcionan las compañías, porque si algo no lo mides, pues no lo puedes gestionar. Por eso el reporting corporativo es uno de los puntos que más presión ha puesto la Comisión Europea, ¿no?, exigiendo esa transparencia. Pero una cuestión también, no solo por dar transparencia a los mercados de capitales y a los consumidores, sino también porque entiende que es un ejercicio para las compañías para hacernos un autodiagnóstico y hacer una reflexión más estratégica, ¿no?, más allá de poner unos números en una hoja financiera o rellenar determinados indicadores. Oye, pues estos perfiles, hombres, mujeres, es súper importante, ¿no? Pero la información nos tiene que servir para tomar decisiones. Por eso se dio este siguiente paso tan importante, ¿no?, en la CSRD, que es la directiva que vamos a comentar a continuación. Bueno, algunos de los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos próximamente, precisamente por el establecimiento de objetivos, pues sin duda comentábamos la ola del net cero. Si en 2050 y antes en 2030 tenemos unos objetivos de descarbonización, bien directamente porque la regulación nos exige hacer este reporte y decir cómo estamos transicionando, o bien porque alguno de nuestros clientes formamos parte de una cadena de valor y algún cliente grande nos está exigiendo
u otros, ¿no? Proveedores o clientes nos está exigiendo determinada información, esto no nos va a llegar por alguna u otra vía, ¿no? Desde luego, la responsabilidad ambiental, hay mucha presión también que viene en la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, igual que hemos visto hasta ahora digamos, la mitigación del cambio climático, ahora vamos a empezar a ver también una serie de exigencias que tienen que ver con esto, ¿no? Con la protección de los ecosistemas. Uno puede pensar, bueno, dentro de mi ámbito de influencia a lo mejor tampoco es tan importante, pero a lo mejor tenemos que pensar en qué punto de esa cadena de valor estamos, ¿no? Otro tema clave que también mencionaba antes Jorge, la financiación sostenible. Si los bancos son los primeros que reciben esa presión para financiar y para tener portfolios más verdes, ellos son los que van a presionar a las compañías también por otra vía para obtener información y saber cuán verdes o descarbonizados son sus portfolios de financiación. Van a incorporar métricas en su riesgo de crédito, van a incorporar métricas pues, a la hora de hacer productos financieros, préstamos. Por lo tanto, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más transparentes, claros somos con esta información, mayor acceso a determinados productos de financiación vamos a poder obtener en los próximos años. Es un dato importante, ¿no? Y muchos otros aspectos, por supuesto, el estar pendiente de estos riesgos ESG, desde luego no nos afectan todos por igual, ¿no? Y en igual medida, pero es importante ser consciente del entorno interconectado en el que nos movemos, ¿no? como compañía. Y también mencionaba Jorge, por ejemplo, el empleados con propósito. Cada vez más, y no podemos negar que las generaciones que vienen, ¿no? detrás ahora sí que tienen determinadas exigencias con respecto a su empleador, tienen otras expectativas y las compañías con propósito, ¿no? el tener una dirección muy clara, pues eso es algo que estamos viendo también que emerge con bastante fuerza, ¿no? Por tanto, teniendo todas estas cuestiones en mente, el objetivo principal que tenía la Comisión Europea para hacer esta CSRD, ¿no? la directiva en reporting corporativo en sostenibilidad, es precisamente pinchar a las compañías para que haga una reflexión que vaya mucho más allá de poner datos y números en un papel. Lo cual, a la vez, pues es importante, ¿no? Por todo este contexto que hemos comentado, pero por otro lado es muy retador, no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de reflexiones. Entonces, algunos de los puntos que marca la Comisión, ¿no? en la aprobación de esta directiva, que por cierto fue pues, en diciembre de 2022, y los estándares que son obligatorios para poder reportar y cumplir con esta directiva, que los ha desarrollado el FRAG, que es este organismo de estándares financieros europeo, que bueno, hubo mucho revuelo porque eran extremadamente exigentes. Ahora se ha rebajado un poquito la carga, pero ahora lo veremos que sigue siendo importante. Estos estándares se aprobaron en julio de 2023, o sea que los definitivos los podéis encontrar también aquí en algunos hipervínculos que os compartimos, pero también en la página web de la Comisión. Sí, por supuesto, claro. Sí, la compartimos. Unos puntos que sí que quieren destacar también los reguladores es que por primera vez se equipara esta información no financiera con la financiera. Hay mucha interrelación con otras normativas, por ejemplo, alguna que veréis ahí, SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, que es la que aprieta a los inversores para marcar transparencia en sus productos de inversión y aquellos que prestan asesoramiento. Ellos ya tienen que incluir esta información. Entonces, por parte de los inversores también habrá una petición a las compañías de este tipo de información porque la necesitan. Se la pide el regulador por otro lado, ¿no? Algunas otras normas de due diligence, que esa me la voy a saltar un poco porque también es compleja, todavía no está aprobada y probablemente esté en vigor en el 2028. Vamos a dejarla para otro desayuno, si os parece. Se requiere transparencia para los inversores, para los mercados de capitales y para poder cumplir con esos objetivos que nos hemos marcado como Unión Europea, ¿no? Esa descarbonización y una sociedad más inclusiva y más justa. Entonces, bueno, la directiva, la CSRD, ya lo marcaban en el discurso inicial, ¿no? Agustín hablaba de
hoy va a suponer un incremento muy importante de compañías sujetas a esta norma, ¿no? Eso es un dato importante también, pasar de 11.000 y pico a 50.000, porque eso quiere decir que va a haber muchos más datos disponibles para los financiadores, para los mercados de capitales, que recordemos, eso es lo que está detrás de todo esto, ¿no? También necesitamos información fiable, comparable, accesible, como mencionaba Jorge, es importantísimo el que para poder tomar esas decisiones de inversión nos fiemos de los datos, ¿no? que estamos viendo en los informes. Por supuesto, mucho más foco, no tanto en los datos sin ningún tipo de contexto. Si son los inversores y los mercados de capitales los grandes usuarios de esta información, necesitan tener información sobre riesgos, oportunidades, ¿no? Como la compañía identifica los riesgos a los que se enfrenta, cuáles son sus políticas, medidas de mitigación de esos riesgos y cómo adaptar el negocio a ese contexto del que hablamos, ¿no? Y, por supuesto, cumplir con estas normas, los estándares de FRAP, lo que mencionábamos. Algunos grandes mensajes, buenos días, algunos grandes mensajes que son importantes, sobre todo en el cambio, ¿no? Digamos, de la directiva anterior, que queda modificada o anulada por esta nueva CSRD. Hay algunos puntos que son clave, ¿no? y que son además también los principales escollos que se están encontrando las compañías ahora en su adaptación a la nueva CSRD. Primero, si recordáis, para todos aquellos que estáis ya elaborando vuestros estados de información no financiera, el primer ejercicio que había que realizar es una materialidad, ¿no? Ese ejercicio, tenemos en mente el concepto de materialidad financiera, la materialidad en sostenibilidad tiene algunas implicaciones distintas, pero ahora se pide una doble materialidad, es decir, que tengamos ese ejercicio de entender qué impacto estamos provocando con nuestras actividades en el entorno, en lo social y en lo ambiental, y por otro lado, ese contexto, qué riesgos y oportunidades representa para mi compañía, es decir, de fuera a adentro. Por eso se llama doble materialidad, esta doble dirección. Hay una guía en los estándares de EFRAG que marca cómo hacer este ejercicio, pero no da todas las claves, ¿no? Mencionábamos antes mucho foco en impactos, riesgos, oportunidades, mucha más profundidad en cada una de las materias que hay que reportar, mucha más profundidad que la ley anterior, la 11/2018, que fue la ley que transpuso la directiva anterior. Ahora veremos un poco esas diferencias. Relación con otros marcos de reporting corporativo, lo que comentábamos antes, ¿no? La taxonomía de la Unión Europea también es una pieza clave, que es lo que marca qué actividades de nuestra economía real nos ayudan a cumplir los objetivos de descarbonización, de protección de los ecosistemas, y entonces esa taxonomía es un diccionario con criterios técnicos muy concretos que nos dicen, oye, pues estamos hablando, por ejemplo, de una actividad de rehabilitación de edificios. Se busca en el CENAE en la taxonomía y ahí se ve que para considerarla sostenible, porque mitiga el cambio climático o porque permite la adaptación, pues estaremos hablando de la procedencia de estos materiales en la rehabilitación, las características de aislamiento, por ejemplo, del edificio, las emisiones por metro cuadrado de las instalaciones. Eso es la taxonomía, ¿no? Es un diccionario de criterios técnicos muy concretos. Pues ahí también hay una conexión con la CSRD. También en los informes, los que estéis sujetos a la CSRD, vais a tener que aportar vuestra alineación con la taxonomía. Esto es otro punto importante. El assurance, el aseguramiento es obligatorio. Además, se espera que en el futuro sea más estricto. Pasaremos de una verificación, un aseguramiento limitado, ¿no? Ahora lo veremos. Y algunos otros puntos también importantes, de manera obsesiva, el cambio climático aparece en toda la regulación europea, ¿no? La fijación que tiene la Unión Europea por conseguir esa descarbonización en el 2050 pasa por cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en el año 2015, la conferencia entre las partes, la COP, que se celebra todos los años, ahí fue el primer acuerdo de los países vinculante. Después de esa cumbre,
digamos, las promesas de los países han sido más flojas, ¿no? Pero allí sí que se determinó que era necesario pues, no sobrepasar el grado y medio, ¿no? centígrados de incremento de temperatura media del planeta de aquí a final de siglo, para que las consecuencias, ¿no? Los eventos climáticos como consecuencia de este calentamiento global, más allá de ese límite, pueden ser impredecibles, ¿no? Entonces, toda la comunidad científica hablando de esa limitación, y ahí pues los reguladores lo que han hecho es trasladar eso a las distintas normas, y aquí también lo han puesto, ¿no? En la CSRD. Todas las compañías tienen que hablar cómo van a cumplir con este objetivo, que tampoco es fácil, ¿no? Pero estos son los puntos más destacados y que presentan, digamos, más desafíos a las compañías, ¿no? Por supuesto, hay un calendario de incorporación de las compañías a cumplir esto. Las primeras de ellas, las que estén ya sujetas a elaborar el estado de información no financiera desde el año 2018 en España, ya habrá que cumplir. El año 2025 habrá que publicar el primer informe con información fiscal del 24. Y luego el siguiente grupo de empresas, hablamos de otras grandes empresas, que no cumplan con los requisitos de ser entidad de interés público. Eso habría que ver cada caso individualizado, porque luego hay muchas casuísticas distintas, ¿no? Y no siempre se resuelve eso. Normalmente la gran parte lo vemos con los equipos legales, eso hay que ver un poco, ¿no? También, ojo, pymes cotizadas. La Comisión Europea está también con el ojo puesto en pymes. Digamos, el siguiente paso, ¿no? No solo vamos a exigir a las grandes empresas que reflexionen en todo esto, que hagan buenos informes, sino también las pymes cotizadas van a tener que empezar a reportar información, aunque les dan un par de años de decalaje, ¿no? Entienden que tienen menos recursos y dicen, bueno, en el 2026, para reportar en el 27. Si no estás preparada para todo esto, bueno, puedes optar a no reportar durante esos 2 años, siempre que expliques, que des un razonamiento de por qué, ¿no? Te permites esos 2 años de adaptación. Y luego también otro punto importante, que toda la regulación que está viniendo ahora pretende abarcar fuera de nuestras fronteras europeas empresas cuyas matrices estén fuera de la UE y tengan determinada facturación en la Unión Europea, también estarán sometidas a este reporte. Con lo cual se pueden dar muchas circunstancias, y con los estados no financieros lo hemos visto, ¿no? Compañías que consolidan en Estados Unidos, pero tienen filiales aquí, en la SEC le piden un tipo de información, aquí otra información, y a ver cómo se conjuga todo eso. Es decir, no es fácil, ¿no? El panorama que tenemos, pero teniendo en cuenta el calendario de aplicación y el tiempo que tenemos para prepararnos, vamos a ver cómo comenzar con las claves más básicas, ¿no? Aquí simplemente quería compartir con vosotros, ¿no? Un poco las principales diferencias entre, bueno, actual NFRD se refiere a Non-Financial Reporting Directive, que es la primera directiva que mencionaba Agustín, que fue la que se aprobó en Europa en 2014, que se transpuso en España en la Ley 11/2018, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico español, pero se refiere a la misma, es la NFRD transpuesta a España, ¿no? Justo el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, a 2 días del límite que nos había puesto la Unión Europea para no multarnos por no haber traspuesto la ley, allí se aprobó, y desde entonces la verdad es que se transpuso incluso de una manera más exigente que el resto de países europeos. Por eso, dentro de lo que cabe, las compañías que ya estáis elaborando estos informes, ya estáis sometidos a la verificación de un tercero independiente. En otros países europeos no lo transpusieron así. Pues bueno, esa ventaja, ¿no? que tenéis, que ya estáis acostumbrados a tener esa revisión o verificación por parte de un tercero, que ahora con la CSRD será obligatorio sí o sí para todos los países europeos. Otro punto que quiero destacar también, igual que con los informes financieros, ¿no? que es importante pues los formatos, los etiquetados HTML para que cada una de las informaciones pueda ser legibles por una máquina, ¿no? Machine readable, como le llaman ellos, para que eso sea información accesible y forme parte también de una base de datos europea que
es en lo que están pensando después. Sí, pero esto que estás comentando es para las cotizadas, ¿no? Las cotizadas están obligadas a cada dato asignarlo a un tipo de categoría de dato para que luego se pueda comparar. Pero esto, el equivalente en empresas no cotizadas es cuando metemos la información en el registro mercantil, tenemos que encasillar cada epígrafe de balance, dar una información auxiliar de forma que sea fácilmente comparable unas empresas con otras, y luego vamos a bases de datos de Informa y demás y te comparan, ¿no? Esa es un poco las obligaciones que tenemos en información financiera de etiquetar bien la información, ¿no? Y que tenga con la nueva directiva. Efectivamente, y la información no financiera requerirá este mismo etiquetado. Sin embargo, es posible que también para las no cotizadas y todas las que veíamos antes en el calendario pueda ser obligatorio también ese etiquetado. Entonces, es posible, ¿no? Y eso también requiere, pues hay alguna tecnología o algo que te permita hacer eso, o en el momento de depósito del registro hay algunos puntos que todavía en la ley transitoria en España tienen que aclararse, ¿no? Pero esto es lo que tienen en la CSRD. Ellos están pensando en ese etiquetado de la información no financiera para luego formar parte de la misma base de datos, ¿no? Repositorio Común Europeo. Bueno, los puntos de aprobación los hemos visto antes, el texto de la directiva aprobado desde noviembre, bueno, diciembre más bien 2022, en julio tenemos los estándares obligatorios, los SRS, y todavía nos faltan los estándares sectoriales, ¿no? Algunos, por ejemplo, la banca tendrá estándares sectoriales propios y eso tendrá que venir un poco más adelante, ¿no? Todavía no está finalizado de todo el paquete entero que corresponde a la CSRD. Los principales retos para enfrentarnos, ¿no? ¿Cuál es el primer punto si nos tengamos que enfrentar a esta directiva? Antes mencionábamos la materialidad, ¿no? Esta doble materialidad, ¿qué significa? ¿Qué impactos tengo yo en mis actividades de dentro o afuera? Y eso es lo que llaman materialidad de impacto. Y tienen que ser aquellos que sean significativos, reales, potenciales, pasados, presentes y futuros. Fijaos aquí el nivel de exigencia que habla del estándar, ¿no? Y por otro lado, la materialidad financiera, como ese entorno, ¿no? Por ejemplo, hablando de agua, ¿no? Si escogemos un topic, agua, pues bueno, yo con mis procesos productivos tengo determinados vertidos o tengo un consumo de agua en metros cúbicos, bueno, pues eso pertenecerá a la parte de materialidad de impacto, ¿no? Estas son las fuentes de consumo, este es el volumen, tengo estos vertidos o lo controlo de esta manera. Y luego la materialidad financiera, es decir, de fuera a adentro me tengo que plantear, bueno, pues si tengo mis procesos productivos en un lugar con un estrés hídrico, por ejemplo, y preveo que en los próximos años esté más agudo todavía, pues a lo mejor eso compromete mi capacidad productiva, ¿no? Y puedo poner en riesgo mi capacidad de crecimiento porque no voy a tener acceso a este recurso o va a estar encarecido, ¿no? Este es un poco el ejemplo que ilustra qué quiere decir esto de mis impactos hacia afuera y el riesgo que el entorno representa para mí, mi capacidad para que puede comprometer pues sí, el no tener acceso a recursos que sean clave para mí y mi capacidad de crecimiento y de producción. Entonces, bueno, hay uno de los estándares que ya marca las reglas de cómo hacer este ejercicio de materialidad con cada uno de los topics. Hemos puesto el ejemplo del agua, pero podemos poner multitud de ejemplos que se os ocurran, ¿no? En el consumo de energía, materiales, cambio climático en general, ¿no? ¿Qué impactos estoy teniendo con mis emisiones? ¿Qué riesgos de acceso a determinadas tecnologías o a determinadas fuentes de energía puedo tener en el futuro? Hay algunos asuntos materiales que deberían identificarlo cualquiera de las compañías que estéis aquí, cualquiera de los sectores, ¿no? Lo que llaman sector agnostic, son temas que todo el mundo tiene que mirarse, básicamente. Otros temas que son específicos de un sector, entonces, pues bueno, si no te toca porque tu sector no es ese, no se hace. Y hay algunos, una tercera capa, que son específicos de la entidad, ¿no? Hay compañías que, oye, pueden tener cuestiones muy particulares que a lo mejor no están listadas
en lo que ponen los estándares y que se lo tienen que mirar, ¿no? A mí eso ya me parece como bastante tenemos con lo anterior como para mirarse temas adicionales, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de ir rodando. La doble materialidad, bueno, aquí simplemente lo que explica la directiva y el estándar concreto que te dice cómo hacer este ejercicio de materialidad, fundamentalmente te marca una serie de pasos lógicos, ¿no? Qué cosas quiero mirar, cómo identifico riesgos o impactos, cómo los evalúo, y normalmente solicitan que incorporéis a grupos de interés para hacer determinadas consultas, ¿no? Para que esto sea un proceso también iterativo y cada año, ¿no? Y muchas veces se detectan cuestiones que son interesantes. Oye, pues estoy viendo, he hecho un cuestionario a mis clientes y resulta que estoy viendo que tienen una sensibilidad con el tema de los plásticos, entonces, bueno, pues para mí va a ser ya en el top cómo hago para, pues no sé, eliminar estos plásticos de un solo uso de los empaquetados que hago, ¿no? Muchas veces encuentras también temas muy concretos y te puedes adelantar a la regulación dependiendo cómo efectúes esas consultas, ¿no? Existen plantillas también para poder hacer este tipo de ejercicio. Al final son muchos temas que mirar, hay muchas cosas que evaluar, ¿no? Y se recomienda tener una ordenación simplemente, ¿no? Para atribuir una puntuación más alta o más baja de riesgo o de impacto y al final poder hacerte una priorización de temas que pueden ser importantes para tu compañía, ¿no? Pero ya ahondando en lo que son los estándares, los ESRS famosos, este es el grupo de estándares que sí o sí vamos a tener que cumplir. Los que hacíais hasta ahora pues, informes de estados de información financiera, probablemente os basaríais muchos de vosotros en GRI, Global Reporting Initiative. Digamos que entre ellos hay cierta alineación, pero los estándares SRS estos ya son vinculantes, es obligatorio usarlos para cumplir con la SRD. Estos son más exigentes que los de GRI, no es que sean temáticas distintas, si son los mismos temas siempre, los mismos ambientales, sociales, de governance, son los mismos temas siempre, pero la exigencia aquí de los SRS es: de acuerdo, márcate un objetivo en este asunto como compañía, dime qué indicadores vas a utilizar para demostrarme que estás avanzando hacia ese objetivo, dame información del pasado y prospectiva, que es lo que le interesaría saber a un inversor. Tienen el foco muy puesto en un potencial inversor, un comprador, un financiador que quiere entender más sobre los riesgos. Por eso están tan obsesionados con el tema de riesgos, de oportunidades, pensar que como si estuvierais hablando con la entidad financiera, ¿no? Y este es para facilitaros un poco la comprensión de ese conjunto de estándares. Son los que veis en el centro, ¿no? Hay algunos estándares que son transversales, ¿no? Son principios generales, o otros que se habla de estrategia, gobernanza, cómo se hace la materialidad, y luego los tres pilares clásicos. Ambiental, ¿no? Pues uno dedicado a cambio climático, otro contaminación, agua, recursos marinos, etcétera. Por cierto, son los objetivos de la taxonomía que mencionábamos antes, los objetivos ambientales. Luego tenemos los temas sociales, que se refieren a la plantilla, trabajadores propios, trabajadores en la cadena de valor, es decir, temas de protección de derechos laborales en los trabajadores de proveedores u otros agentes con los que tenga relaciones contractuales directas o indirectas. Este también sería un tema muy controvertido. Consumidores y usuarios finales, si es un tema que procede, si soy un negocio que acerco a un usuario final mi producto, temas de gobernanza. En total, en estos niveles en todos estos estándares de reporte, son más de 1.100 requerimientos de información. La buena noticia y la mala noticia, bueno, la mala noticia ya os la he dado, que son los 1.100 requerimientos. La buena noticia es que antes de la última revisión eran más de 2.500. Vamos a quedarnos con ese dato, vamos a ver cómo digerimos, ¿no? Y deglutimos esos 1.100 requerimientos. Aquí tenéis alguna muestra, ¿no? de hasta qué nivel de lo que pone topics y subtopics son el nivel de desagregación de granularidad de cada uno de estos estándares, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de
cambio climático. Pues hay subtopics dentro que tienen que ver con consumo energético, con actividades de mitigación, con actividades de... Es decir, es la granularidad que presenta cada uno de esos estándares. Y así, la suma de todos ellos son más de 1100, ¿no? Y hay aspectos que preguntan por la estrategia, impactos, riesgos, oportunidades, métricas, ¿no? Aquí, bueno, pues un poco más la descripción de cada uno de ellos para que lo tengáis, ¿no? Y podáis también entender un poco el resumencillo de qué implicaciones tiene cada uno. En los temas de plantilla también ha habido, pues bueno, algunas discusiones, ¿no? En cómo, y seguramente los que habéis pasado por eso os habéis encontrado que no es tan fácil, ¿no? Obtener un dato así de cómo mido yo esto. Mis trabajadores a 31 de diciembre, la media, los que harán el momento de corte, hay en cada uno de los datos, hay tantas asunciones, hay tantas hipótesis, ¿no? que es muy importante aclararlas desde el inicio para poder dar una información que sea fiable. Y aquí también, bueno, tenéis algunos ejemplos para que podáis ver un poquito más el detalle, también de los ambientales, ¿no? Cuáles son los asuntos, que no voy a entrar en ello para que lo veáis. Y simplemente quiero, pues bueno, también hablaros, ¿no? de esta verificación de un tercero independiente que de los que ya veníais realizando este tipo de informes ya estáis sometidos a esa verificación, aseguramiento. Lo que se pretende con esta nueva directiva, bueno, no solo que todos los países pasen por lo mismo, porque de momento pues, la mayoría de los países habían decidido transponer la directiva anterior diciendo que la verificación no es obligatoria, lo que pasa que aquí sí, pero se tiende hacia una revisión razonable para 2028, que eso es mucho más exigente que una limitada. Ahora una revisión limitada, cuando llega el verificador a vuestra casa, dice, pues no he visto nada que me haga pensar que no es como lo dice la compañía. Cuando se vaya a una revisión razonable, y aquí pues seguramente me corrige que tiene mucha más precisión, ¿no? y entendimiento de estas cuestiones, en la revisión razonable lo que querrán decir es una opinión positiva. Vale, las cosas son así, esto está bien. Una revisión más exhaustiva de los procesos, de los controles, de la fuente de datos de información, de cómo se consolida, de todo. Eso es en 2028. Ya veremos, a ver luego cómo se va desarrollando o en la práctica, ¿no? si realmente entra en vigor en 2028. Pero eso, claro, requiere pues un control mayor, ¿no? de los datos. Por eso aquí hay un pequeño apartado de control interno que de la misma manera que la información financiera, pues tenéis pues una serie de controles, ¿no? Un STIR, los sistemas de control interno de la información financiera, pues de manera análoga se están desarrollando los STIM, los sistemas de control interno de la información no financiera, pues para asegurar que todos los controles, ¿no? desde que se genera el dato, desde que se va construyendo, hay niveles de consolidación intermedios hasta formar la información o el indicador final, pues que todo eso sigue unas pautas, ¿no? Está documentado, es trazable la información, es fiable. Y esto es la tendencia que estamos viendo pues, para asegurar esa fiabilidad que se nos exige, ¿no? Y ahí tenéis un poco más de detalle con ejemplos, ¿no? de qué tipo de controles para un STIM de información no financiera podríamos tener. Y bueno, como me gustaría también escucharos y abrir un poco de debate, si os parece cierro ya con algunos de los puntos, ¿no? de los pasos que recomendamos para empezar este camino, siendo que hay algo de tiempo, pero bueno, para aquellos que os toque en el 2025 con la información fiscal del 24, tenemos que ir pensando ya en cómo, bueno... Pues si me permite, sí, adelante. no es por meter miedo, pero... Pero el 1 de enero del 2024, que será el primer dato que será reportable, es dentro de 3 meses, ¿no? Sí. O sea que también es cierto que hay muy pocas sociedades que en el 2025 estén afectadas, pero que no queda tanto, depende de cómo lo mires. Así es. Así es. Yo quería quitar un poco de hierro, pero tienes toda la razón porque
preparar los sistemas internos no es tan sencillo, ¿no? Las compañías con las que estamos trabajando ahora para entender cómo de lejos o cerca están de los nuevos requerimientos, y son compañías que ya vamos, tienen una trayectoria muy dilatada en hacer este tipo de informes, pues estamos comenzando con evaluar esa madurez, ¿no? Hacer un análisis de la distancia, ¿no? de los información que están reportando ahora frente a lo que exige cada estándar, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, esto ya lo tengo cubierto, y dices, sí, pero te has fijado objetivos, has evaluado los riesgos de esta manera, has evaluado los impactos, estás dando esta información. Entonces ahí ya se determina qué pasos concretos debería dar para prepararse efectivamente para el 2 de enero de 2024. Y la doble materialidad, esa reflexión, ¿no? de entender, oye, qué impactos estoy generando en todos estos aspectos o qué riesgos y oportunidades, ¿no? De fuera a adentro me pueden afectar a mí como a mi capacidad o me compromete mi capacidad de crecimiento o mis procesos productivos, mi estrategia. Esa es una reflexión que también están haciendo ya las compañías. Y desde luego, pensar ya en el diseño, implementación en la organización quiere decir no solo pensar en esos controles que nos den la fiabilidad de la información, sino, y los suplidores que habéis estado en los informes lo sabéis perfectamente, es una cuestión cultural. Si las personas que están involucradas y que tienen que dar esta información no tienen claridad de qué significa esto, ¿no? De qué melones la CSRD, es muy difícil que salga bien el primer ejercicio, ¿no? Hay que hacer una insistencia en formación, en impulsar la parte cultural, ¿no? Entonces, para que tengáis éxito, ahí sí que os recomiendo que hagáis también vuestra labor interna de ayudar a esas personas a que os ayuden. Ya no es una cuestión de centralizar el informe como habéis hecho hasta ahora, es que va a ser inabarcable. Vais a tener que buscar aliados de manera transversal en un montón de áreas de las compañías y tienen que entender qué significa eso para ellos, ¿no? De esa manera, pues, se podrá estar mucho más preparados para el assurance o para el aseguramiento. Y bueno, y una primera reflexión a lo mejor, ¿no? Antes de lanzaros, hacer un análisis de madurez o una doble materialidad, pues oye, siempre viene bien pensar a quién me voy a dirigir, sobre todo estos asuntos materiales, oye, ¿qué alcance le voy a dar? ¿No? ¿Cuál es el perímetro que le voy a dar? El cómo, bueno, el formato HTML, eso ya estará por ver bien un poco más adelante, pero tengamos en mente que tiene que venir súper diferenciado, ¿no? Todos los disclosures, todos los indicadores, ¿no? Que me están pidiendo. Y bueno, y esto venía siendo así, y los que hacéis estados de información financiera, que ya formaba parte de vuestros informes de gestión, o bien aparte de lo mencionado en el informe de gestión, o parte del informe de gestión, y sabéis que la aprobación pues son las mismas vías, ¿no? La Comisión de Auditoría y Control, o en su caso, quien corresponda, con una aprobación, un punto y aparte en la agenda del día, y bueno, eso seguirá siendo igual. Bueno, como veis, esto del reporte es casi es el disfraz de esta directiva, que en realidad es una directiva de gestión. Lo que pasa que se llama de reporte, pero esto viene a ser una directiva de gestión que va a requerir la transformación de las compañías, pues, bueno, hacia estos objetivos que hemos mencionado, y que es un camino que, bueno, hay que comenzarlo ya porque es un camino de largo recorrido, pero conviene no retrasarse porque, bueno, van a venir de unas cosas otras y además estará conectado con otras regulaciones. Entonces, bueno, ya me gustaría también abrir un poco el debate, escucharos, entender qué preguntas podéis tener y agradeceros también vuestra atención, que por supuesto es un tema, entiendo, bastante denso y hemos pasado de puntillas por muchos de los puntos, pero bueno, por supuesto los materiales lo compartimos. Muy bien, muchas gracias, Reina. Gracias. No sé qué queréis por romper el hielo, y ya sé que estas cosas son difíciles, y a tradición voy a pedirle a Enrique. Yo tengo una duda, pero una de ellas yo he oído en algunas conversaciones donde hay una intencionalidad futuro de hacer esto
de obligado cumplimiento y a erosionar, pero además punir a aquellos, o sea, para establecer pues el pago de sanciones por el incumplimiento. Ay, el tema de las sanciones es súper complicado. En realidad, por ejemplo, de los estados de información no financiera, el único problema que puedes tener es si no lo depositas en el registro, ¿no? O si no lo presentas, pues igual no te admiten el informe de gestión, por ejemplo, eso sí que es un problema, pero no hay sanciones. En toda la normativa europea se plantean eso, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones podemos poner? A la hora de ver la verdad, para esto no está claro. En la otra directiva que mencionábamos antes, la de due diligence, esa sí que se están planteando sanciones cuantiosas, porque se habla más de impactos en derechos humanos. En Francia, en Alemania, en algunos países nórdicos ya la tienen implantada y están presionando para que en toda Europa sea igual, la aprueben, y ahí sí que se contempla sanciones. Pero en esta, por el momento, no sé qué tengas. Un poco por comparativa, la de si no depositan las cuentas anuales en el registro, no pasa nada en el corto plazo. O sea, luego llega un momento que te cierran el registro y tarde o temprano no es una sanción, porque yo no conozco ninguna sanción por no presentar las cuentas anuales. Es simplemente que te imposibilitan registrar cualquier tipo de acto o cambio de poderes o adquisiciones o lo que sea, ¿no? O sea, no es tanto sanciones, sino en España, sino incomodidad o imposibilidad de la gestión, ¿no? Lo cual no quita que puedas presentar un churro, exactamente, pero lo metes allí y ya está, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que al final todo llega. Ana Cris. Sí, a ver, yo algunas dudas que me han surgido porque desde mi experiencia en los trabajos que me han tenido en relación con esto, veo que hay dos derivadas. Una desde la parte de la aplicación, en donde es la elaboración de los estados de información financiera, y me ha quedado una duda en el sentido de que comentáis que los estándares estos aprobados son obligatorios. Entiendo que son obligatorios en los mismos plazos en los que es de aplicación para cada tipología de empresas. Eso la directiva, ¿no? Quiero decir que efectivamente. En este caso no tengo que estar sustituyendo los BRI, que son los que pensábamos para el año que viene, digamos, con respecto a estos. Efectivamente. Ya que empezar en su caso en el 24. Efectivamente, claro. Si esa ley transitoria española sí contempla eso, vas a tener que seguir aplicando los mismos hasta que ya te toque con la CSRD en el periodo que sea, en 2026 con la información del 25, entonces ahí ya sí. Vale. Y luego otra derivada es en cuanto a las exigencias, o sea, cómo aplica en las exigencias que los financiadores implantan a las empresas. A ver, me explico un poco más. En este momento, digamos, cuando tengo que presentar, digamos, los argumentos a los auditores para la financiación de proyectos, normalmente ahora te están exigiendo, en la mayor parte de los casos, el cumplimiento de principios de Ecuador o cumplimiento de los principios de los préstamos verdes. Sí. Al final es que son muchas cosas en las que te hablan de lo mismo. Yo entiendo que a partir de ahora, supongo que también ellos vendrán exigiendo que se cumplan estos criterios. Es que una de las, a ver, esto es mucha complejidad y evidentemente es un esfuerzo muy importante, pero en la parte que a mí me parece una valoración positiva es en tratar de organizar criterios y hacer funcionar los datos. Totalmente. Porque en este momento tienes los indicadores RIC, los indicadores GUE, los principios de Ecuador, los principios, y al final te vuelves loca porque no sabes exactamente qué contenido dotar, tu informe de sostenibilidad, lo que estás en la algoritmo, lo que va al estado de información financiera. Sí. Entonces entiendo que también los financiadores se vendrán requiriendo por estas vías, ¿no? Efectivamente, sí. Hay un esfuerzo por buscar la homogenización de todos los criterios que vienen. Los financiadores, por ejemplo, claro, mencionabas principios de Ecuador, eso depende si vuestra entidad financiera son firmantes de los principios de Ecuador, que no todos lo son, exigen una serie de cosas, unas plantillas que vienen del IFC, del International Finance Corporation. Exactamente. Luego bien, claro, luego están los marcos de los green loans, ¿no? Los de marco de financiación verde y los de los bonos verdes, que más o menos tocan los mismos temas. Hay una revisión también en la Comisión Europea sobre los estándares de bonos verdes que pretenden alinearlos con la taxonomía. La taxonomía que hablábamos antes, este diccionario por CNAES, ¿no? De cada actividad,
para considerarla sostenible tiene que cumplir una serie de criterios técnicos. Entonces, todos los financiadores están pasando por ahí, ¿no? Aproximándose más a la taxonomía, que digamos es la piedra angular que pretende ser, digamos, los criterios concretos, técnicos, que todas las normas pivoten alrededor de eso, que son más exigentes. Porque si vosotros estáis haciendo el estado de información o financiera, ¿habréis tenido que publicar ya o no? No. ¿Alineación con taxonomía? No, porque eso es para que haya interés todavía público. no. Vale. De hecho, creo que estaba anunciada como para que la obligatoriedad ya para las cuentas de este año, para el año que viene. Eso es. Me parecería la aplicación del tema de la taxonomía. Eso también es otra cuestión. Sí. La parte de mitigación y de adaptación está muy desarrollada, pero Sí. el resto de los objetivos europeos tienes Son pocos muy criterios livianos. para saber cómo aplicarlos. Totalmente, sí, es muy complicado. Los dos primeros, bueno, yo creo que estuvieron ahí 2 años, ¿no? Trabajándolos, Sí. y estos los 4 restantes los han sacado rápido. Pero claro, para compartir también qué significa esto de la alineación con la taxonomía, lo que exige el regulador es que, junto con los informes de gestión, en el año que toque a cada uno, se presente qué proporción o porcentaje de CAPEX, OPEX e ingresos cumplen con estos criterios de la taxonomía que comentabas. Pues hay 6 objetivos. De momento, los 2 primeros objetivos, hay que mirar los criterios técnicos de esas actividades concretas. A lo mejor puedes decir, oye, yo no soy una compañía con esta actividad taxonómica, porque yo me dedico pues al ocio, tengo hoteles, pero quizás sí mirando, ¿no? En el CAPEX, oye, pues sí tengo esta inversión en, pues no lo sé, cambiar los aires acondicionados, ¿no? O los sistemas de calefacción por estos más eficientes. Entonces esto sí que es una actividad central en la taxonomía. Voy a ver qué proporción de esto sobre el total del CAPEX. Entonces hay que hacer ese cálculo y, de nuevo, buceando manualmente en todas las cuentas para identificar las partidas y poder dar esas proporciones de CAPEX o OPEX ingresos que cumplen con esos criterios de taxonomía. Y eso es un complemento a todo esto que estamos hablando. Y hablamos de la taxonomía verde, a la social. Eso es, todavía no está. Sí. La taxonomía social, efectivamente tenemos borrador y ya veremos. No es tan sencillo, pero no estamos hablando de unidades físicas métricas. En la parte medioambiental es más sencillo por eso. Pero claro, la taxonomía social pivota alrededor también de los objetivos que tiene marcada la Unión Europea en cuanto a crecimiento inclusivo, comunidades, afección a usuarios y consumidores. Con lo cual, el reporting en el año, que tocaría el 26, la parte social seguiría como la que teníamos hasta ahora. Ya veremos a ver, ya veremos a ver. No... Ya veremos a ver qué pasa en el 26. Aprovecho para... tenemos la suerte de que nos acompaña Enrique Torquet, que entre sus varias funciones que tiene en toda la Zaragozana y Ámbar, está la parte de sostenibilidad, ¿vale? Si también os situáis Jorge y Berta. Y Ana Cris, la directora de Atmos Sostenibilidad, una empresa puntera en Aragón, especialista en temas de sostenibilidad medioambiental, vinculada a energías renovables, pero también a otro tipo de negocios. ¿Vale? Entonces, también os pido que participéis, presentaros, porque yo creo que es un lujo poder contar también con vuestra asistencia y así cada uno podemos situar la cara en las empresas. ¿Vale? ¿Alguien más? Yo quería hablar de justificación antes de integrar cualitas y quería preguntaros acerca de la altura legislativa. Creo que cosa que la ley de 2018 no va a cambiar o se va a modificar en alguna parte. Sí, efectivamente, sí, se va a modificar esa ley. Hay un periodo transitorio porque la particularidad de España es que, aparte de hacer la transposición en el 28 ya in extremis, pero se hizo también más exigente, por ejemplo, la verificación independiente, se empezó a exigir ya a los 2 siguientes años, compañías a partir de 250 empleados empezar a reportar también. Y claro, ahí tenemos un momento de transición que no encaja del todo con lo que exige la directiva. Entonces va a haber una ley transitoria para esas compañías que ya están reportando que seguirán con el EIF, aunque la CSRD ya está en vigor y que ya le tocará en el periodo correspondiente con la CSRD, pero se modificará con los requerimientos de la CSRD. Sí. No soy jurista, o sea, no sé exactamente cómo será la modificación, pero sí que hay ese periodo transitorio.
puedo indicar, nosotros ahora hablo como Levitec, que a cuanto a la normativa o sanciones, etcétera, nosotros es un tema que, independientemente de cómo decía introducción, está dentro de nuestra estrategia y dentro del órgano de gobierno, lo que es la política. Tenemos también al de que nos acompaña Rocío, que es nuestra directora de Seguridad Legal y Compliance. Entonces nosotros lo estamos viviendo ya a nivel operativo. Es decir, cuando hablamos de los stakeholders, los grupos de interés, nosotros empezamos con que las entidades financieras nos pedían una serie de información financiera, pero para préstamos corrientes, porque es verdad que ellos les consume menos capital. Y también tenemos a José Antonio Pérez Cereal, el director general de Caja Rural de Teruel, que también nos podría hablar mucho sobre ello. Y entonces, bueno, pues empezamos a darles información de todo lo que hacíamos, que la primera reflexión que hicimos nosotros internamente es que no éramos conscientes de todo lo que hacíamos. Yo os animo a que hagáis esa reflexión interna, porque haces muchas cosas, pero realmente, bueno, aunque pensamos que esto es muy farragoso y cuando ves el informe de la verdad es que asusta, son 200 páginas en algunos casos, etcétera, y te lo pasas y dices, madre mía, lo que nos viene encima. Pero cuando te pones de verdad a ver a nivel de pyme también, o a nivel de gran empresa, pues es verdad que yo creo que a nivel de Aragón, la sensación que tenemos como COE es que hacemos muchas cosas, pero lo transmitimos poco. Pues la primera reflexión que hicimos, y os hablo hace 3 años, es cuando nos pidieron esa, oye, darnos qué hacéis, porque vemos que colaboráis con el Banco de Alimentos, como que en San Fronteras, el tema de energías renovables, etcétera. Pues hicimos una pequeña compilación y eso nos sirvió para que las entidades financieras nos dieran más riesgo y más barato, porque ellos les consumen menos capital y con lo cual tampoco mucho, no penséis que esto es una vida. Pero bueno, pues es verdad que empezamos a detectar pues, que hay una parte que había cambiado, porque como decíamos en la introducción, son de las primeras empresas que se fueron reguladas a nivel europeo. ¿Vale? En segundo lugar, y uno de los temas que nos sorprendió también hace 2 años con Rocío, es que determinados fondos de infraestructuras, que se ha comentado, pero pues os quiero dar detalles concretos, sobre todo internacionales, pasó a ser de que, bueno, informarnos sobre vuestros criterios de los planes sociocorporativos, etcétera, a la primera auditoría que nos hacían para saber si querían invertir con nosotros era la de ese. Y a nosotros nos sorprendió mucho. Hace 2 años, además, estuvimos colaborando con Anacris. Si no pasáis la auditoría de la sociedad corporativa, no ya entramos ni en la financiera, en la técnica, y para nosotros fue un antes y un después. No éramos conscientes, hace 2 años, de la importancia que daban algunos stakeholders a este tipo de información. Aquí en España se da información, pero yo creo que no tanta, ¿no? Entonces, os digo que independientemente de la regulación, independientemente de las sanciones, etcétera, ya hay determinados proyectos o ya como compañía y el proyecto en concreto cumple su serie de criterios, o ya directamente una parte de lo que son los mercados de capitales pues se van a quedar fuera de tu posibilidad de elección. Y el tercer ejemplo que me gustaría poneros, que ya es, como hablábamos ya, que nos ha sorprendido, es una vez pasadas las auditorías, nos exigen auditar a nuestros proveedores. De tal forma, que es como un proyecto de parques fotovoltaicos. Nosotros, con determinada financiación o determinados inversores, no podemos invertir en determinadas marcas de paneles fotovoltaicos que no cumplen los criterios de ESG, sobre todo de pobreza infantil. Ha habido mucha controversia, etcétera, porque el año pasado se descubrió que en China ahora es el mayor tecnólogo a nivel de empresas fotovoltaicas. O sea, es decir, ya no es ni Europa, ni Estados Unidos, ni nada. O sea, para que sean bancables, luego vengo de formación financiera, pero para que un proyecto importante te lo financie cualquier entidad del mundo, española o no española, los módulos tienen que ser de Asia, sobre todo de China. Ahí es donde está la última tecnología y los módulos buenos ahora. Ya no es que ya no compras en China porque sean más baratos, esto no es AliExpress, sino porque tienen la última tecnología, ¿no? Es un cambio, no la impone, ¿no? Está diseñado en California, pero está fabricado en China. Entonces ahí el diseño y la fabricación es asiática. ¿Qué nos ocurría? Bueno, pues el año pasado, que es una auditoría de criterios, que el valle donde se fabrica el silicio y las obleas de los paneles, pues estaba ya explotación infantil. ¿Vale? Entonces ya los propios fondos exigían que nosotros, los proveedores que tenemos de paneles, nos tenían que certificar que la parte del silicio y las obleas, una parte de fabricación de sus componentes principales, no venían de ese valle. Si ellos, marcas de primer nivel, no pueden justificar ese criterio, nosotros no les podemos comprar porque ponemos una financiación. Entonces, os pongo esos 3 casos concretos porque es verdad que ha cambiado en 3 años, independientemente de la normativa, a nivel operativo, pues a nivel de un sector muy concreto y a nivel global, ¿no? Pero yo creo que esto se va a ir estandarizando a todos los sectores y por eso, bueno, pues cuando a nivel de COE y KPMG comentamos la posibilidad de hacer esta jornada, nos pareció de lo más interesante por poner ejemplos concretos
Y por eso he decidido la palabra Enrique, porque yo sé que la Zaragoza ha llevado Digo, tiempo. por ejemplo, el sector de la gran distribución y de suministros agroalimentarios, en nuestro caso, que vendemos las cadenas, nosotros hemos hecho el pacto por la transición de Carrefour, y Carrefour, en las decisiones que damos, va en la dirección de poner productos que cumplan con determinados estándares en sus lineales. O sea, que esto viene para quedarse y para la vez nosotros es incluso a nuestros proveedores, ¿no? Para que con esos estándares. O sea, que esto... Al final la asfixia va a ser mucho más efectiva que las sanciones. Todos sabemos que ha habido sanciones medioambientales que eran más, o sea, salía más rentable pagar la sanción y seguir contaminando que hacer modificar toda la estructura que había que cambiar. Entonces, al final, el que no modifique se asfixia. Pues eso es. no te van a comprar, no vas a poder vender, no. Entonces, en realidad está hecho con trampa para poder. Claro, al final, o entras en la rueda o te quedas morirás por asfixia, no por sanción. A mí la parte que me parece más complicada, hay dos elementos que me parecen que son los retos determinantes. Uno es lo de la materialidad, pero eso es una oportunidad que al final te obliga a reflexionar sobre tu empresa y ahora con estado de materialidad tienes una vuelta lógica, pues te obliga a reflexionar sobre las profesiones, por lo cual conoces mucho más a tu empresa y sabes exactamente dónde están tus fortalezas y debilidades. Pero eso es una exigencia y además es una exigencia que, como todas estas cuestiones, es determinante en la implicación de la dirección. Es decir, si la cabeza no empuja esto es muy complicado. Y el otro reto, que es un reto más bien técnico, es que al final los sistemas de trabajo tienen que, pero me estoy refiriendo al sistema de trabajo, a la aplicación informática que te contabiliza determinadas cosas que son relevantes, porque si no, no vas a poder reportarlas. Y al final se hacen muchas cosas, pero si no las tienes identificadas y tienes implementado un sistema que te permita esos elementos que tú has determinado en tu materialidad, que hay que contabilizar separadamente, pues es muy complicado. Y yo creo que es el importante esfuerzo que hay que hacer, porque encima es que atañe a todos los departamentos de una compañía, es decir, al de recursos humanos, pero también al de las operaciones, al de compras, entonces todos tienen que ir. Pues eso, ¿no? Y hay que hacer un sistema global que te permita, pues eso, en aquellos indicadores que tú has determinado, pues que puedas contarlos. Y eso es complicado en las empresas. Bueno, no sé, con mi experiencia es muy difícil. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has comentado, el cambio cultural. Yo creo que hasta el reporte es asociado a consolidar datos y reportar, y ahora no, es un tema de gestión. Entonces ahí hay un cambio cultural clave para obtener la información a tiempo, que la información veraz, que luego se pueda verificar. Y yo tenía yo soy Natalia Cuyero, la directora de medio ambiente de SAICA, me toca la parte ambiental de todo el tema del reporting. En la parte del soporte en el que vamos a tener que reportar, cuando tendremos más información, porque yo creo que también es clave a la hora de preparar la información, para luego poder reportarla en un informe, no sé, en una web de la Unión Europea que creen para reportarla, o seguiremos con nuestros reportes en Word, con PDF, publicados en la web, linkando los indicadores. Yo creo que es que no hay mucho tiempo, entonces, aunque es el menor de los males, lo importante es tener la información, pero el cómo también es... Siempre tenerlo a tiempos. En el corto plazo no hay una presión para hacerlo en ese formato, sobre todo, claro, no para todas las compañías, por ejemplo, en el ámbito financiero, es obligatorio hacerlo de esa manera. Lo que pasa que las cotizadas que sí que ya lo hacen por su informe financiero, ya pues están agregando módulos, pues no sé, Workiva, ¿no? Algunas herramientas que ya incorporan los módulos ESG y ya lo están haciendo. Pero si no tienes la obligación en este momento, probablemente vayan a dejar un tiempo más, ¿no? Pero sí que la tendencia es hacia eso, porque luego esta directiva está conectada con la estrategia europea de datos, que quieren hacer un repositorio accesible europeo donde se incorporen todos los datos de las compañías para hacerlos accesibles a los mercados de capitales y a los inversores. Entonces, es la aspiración que tiene, o sea, que puede llegar en un medio plazo. Y luego la parte de verificación, nosotros ya estamos reportando ley, no somos entidad de interés público ni cotizada, pero por la transposición el 28 de diciembre, estamos reportando ya. Sí. Entonces entiendo que el nivel o el tipo de verificación al que estará sometido nuestro reporte
En 2026, que sí que lo tenemos que hacer de acuerdo a la directiva, hasta 2028 será el mismo actual, ¿no? Eso Ya es. sabemos. Sí. Había también alguna serie de discusiones, y bueno, compañeras mías verificadoras que están en el Instituto de Asesores Jurados está discutiendo todo este tema, pero sobre quiénes serían también esos verificadores. Hasta ahora pues han sido entidades certificadoras y se está pensando pues que sean pues perfiles, no por hacer publicidad, pero con con firmas auditoras que hagan frente a estándares internacionales, un ISA de 3000, que no es lo mismo, ¿no? que el tipo de revisión que tenemos certificada. Eso sí que se está discutiendo. Entonces será una revisión limitada por el momento, pero es diferente, ¿no? Un ISA de 3000 que... Al final, digamos, la verificación o la auditoría va en línea o sea, tiene sus propias reglas de procedimientos a realizar para la validez, ¿no? La auditoría financiera, que es un entorno mucho más maduro porque lleva muchos años, pues hay unas normas contables que son las que sirven la sociedad, que es la equivalencia de preparar el estado de información financiera y de tener los datos que sean fiables y demás. Y luego hay unas normas que son complejas, es toda una profesión, de hecho muchos vivimos de eso, ¿no? De aplicar procedimientos para validar que la información sea correcta. El gobierno español en su momento definió verificador sin mucha precisión, y claro, verificador puede ser cualquiera, como quien dice, ¿no? Y ahora lo que quieren es que haya una profesión, que haya unas reglas claras, específicas, que todo el mundo esté sujeto a las mismas reglas, para que el nivel de seguridad que da el verificador o auditor, o como lo llamemos, sea equivalente dentro de un país y también dentro de las distintas, o sea, dentro de Europa, ¿no? Que es el marco donde nos movemos. Y una reflexión que yo que estoy más en contacto con los financieros, el director financiero siempre ha estado muy vinculado con el reporting financiero y con la auditoría, ¿no? En muchas empresas esto, que no tiene nada que ver con el departamento financiero, o sea, y el título en España es información no financiera, ¿no? O sea, es como la antítesis, cae en el financiero, pero porque tiene ese librillo, esa tradición de reportar, de coger información, asegurarse que la información esté bien metida en la contabilidad para luego poder sacarla y reportarla, ¿no? Y en los financieros ha caído esa responsabilidad, pero no porque sea un tema de ellos, sino porque tiene el método, ¿no? O sea, y aquí vuelvo otra vez al cambio cultural que tiene que haber en las empresas, ¿no? O sea, las empresas tienen que ser conscientes de que es muy importante el comercial que registre la venta, o el del almacén la salida de la mercancía, y el que contrata que ponga determinados parámetros para que luego el sistema te lo devuelva ordenado. Las inversiones tienen que tener qué tipo de inversiones, pero no si es mobiliario, elementos de transporte, no si ayuda a marcar la inversión como sostenible o no, en qué porcentaje, ¿no? O sea, eso es un cambio cultural que es importante, ¿no? Todo el mundo en la empresa va a ser responsable en mayor o menor medida de los parámetros de reporting de información no financiera. Quizá por añadir, me parece súper importante, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? La función financiera que va a asumir o algo adicional, no solo por la capacidad que tiene, sino también vamos a ver seguramente una transformación de la función financiera, porque al final estos asuntos, aunque se llamen no financieros, tienen un impacto, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, oportunidades, decimos, oye, pues voy a ver cómo está afectado este activo, ¿no? Que tiene pues a lo mejor más exposición a estos riesgos, y al final eso se refleja en un estado financiero, ¿no? Pues te puede verse reflejado en la depreciación de un activo, te puede comprometer pues los flujos de caja, ¿no? O al final te puede representar algún tipo de pérdida. Entonces, yo creo que la función financiera estamos viendo ya cómo se va transformando para prepararse no solo por su capacidad, del rigor que tiene, sino interpretar esa información, cómo va a afectar a los estados financieros, ¿no? El día de mañana. Por eso hablamos de riesgos, ¿no?
que no es sencillo, hay muy pocas pautas, ¿no? que regulen esto, y bueno, se está andando el camino y hay algunos estándares, los que estoy trabajando, el TCFD, ¿no? El famoso Task Force on Climate Related Financial Disclosure, al final es eso, cómo traslado estos riesgos climáticos en mi balance, PIG. ¿Nadie más anima? No sé si la pregunta ya, pero quería salir y puedo entrar, ¿no? Te tienes que presentar aquí. Perdón. Yo soy Jesús Alejandro, soy director general de Libre Sostenible Desarrollo, una consultora de sostenibilidad que hacemos pues, muchas cosas en materia de sostenibilidad y también en materia de medio ambiente en sectores más bien regulados y muy vinculados a fondos de inversión, taxonomía de sostenibilidad, los diferentes artículos de... Bueno, eso. A ver, mi pregunta es, más que una pregunta es cómo lo veis vosotros, ¿no? Porque tal como estabais diciendo ahora mismo, todo lo que es reportes de sostenibilidad obliga a un cambio estructural en el sistema de trabajo de todas las empresas, ¿no? Para la recolección de datos y demás. Y también estáis diciendo que para bien o para mal, pues va a caer sobre la trata de los directores financieros o las áreas financieras, porque son las acostumbradas a los reportes, auditorías y demás. Sin embargo, cada 3 meses yo tengo un reporte de pérdidas y ganancias y un supuesto balance de mi compañía. Pero cada 3 meses no tengo un informe de sostenibilidad actualizado. Así es. Entonces, ¿cómo veis vosotros que las empresas van a modificar su cultura de los 3 meses antes de tener el informe de sostenibilidad, movilizo a la compañía para sacar datos de donde no los hay, a una realidad en la de poner el foco todos los días en los datos que de verdad importan para reportar día a día, mensualmente, trimestralmente, ¿no? La contribución al desempeño ambiental, social y del gobierno. Sí, eso yo creo que es una discusión, ¿no? Que se lleva teniendo mucho tiempo, y forma parte también de la filosofía esa, cómo conciliamos esta visión de largo plazo que pretende la sostenibilidad con la obligación de hacer unas cuentas, ¿no? Trimestrales. También se está hablando de qué manera implantar sistemas, como mencionabas antes, para tener ese acceso a la información, a los datos. Por ejemplo, hay algunos de plantillas, de accidentes, que determinadas compañías ya disponen de eso, ¿no? Y ya pueden decir, oye, pues yo puedo monitorizar permanentemente desde luego, yo, por ejemplo, no estamos visualizando que esa monitorización permanente de datos ESG se vaya a incorporar en los informes trimestrales, eso desde luego. Pero en los anuales, bueno, sí, esa es la idea. Pero además, yo estoy convencido que hay muchas empresas, y normalmente las que quieren dar una buena imagen al público, que van a, igual que el tema de accidentes, que es un tema, hay veces por una empresa y pone 528 días sin, bueno, pues que van a tener monitorizados determinados parámetros, y si ven que un año, a mitad de año están empeorando y demás, que van a tomar medidas para que la foto de final de año sea buena. Tomar medidas en positivo, digo, si ven que la plantilla se les está yendo a muchas mujeres, muchos hombres, pues lo van a intentar equilibrar. Si ven que, yo que sé, que mil cosas que estamos, que la proporción de proveedores no auditados o no verificados está subiendo a determinado nivel, o un proveedor verificado se cae y se sustituye por uno no verificado, y eso, yo sé que estas cosas, yo creo que la importancia que hoy en día la sociedad, los grupos de interés dan a estas cosas, para hacer que se monitorice el tipo de inversión. Yo estoy convencido de que llegará un momento que se adelantará una inversión porque interesará tenerla ya puesta, porque se saldrá mejor en la foto, igual que hay veces que financieramente se intenta quitar saldos de clientes o quitar financiación para que la foto del 31 de diciembre sea buena. Yo estoy convencido que esto va a pasar, no en los indicadores, pero sí en los que pues, cada empresa, y en función de sus características, considere que son más relevantes o que sus grupos de interés se fijan más. Pero a día de hoy no lo es. A día de hoy... No lo es. Un poco la... Comentábamos antes que lo básico es el mercado. El director financiero que hablábamos, antes para era un problema, tengo que hacer otro informe y estoy totalmente de acuerdo. Cuando empezamos a hablar en el pasado era, bueno, pues otra obligación más y le cae a él.
junto con el departamento de talento, que se encarga de la parte de responsabilidad social corporativa de nuestra compañía, en la medida que hablamos que nos están exigiendo que a la vez que nosotros tenemos cuando compramos materias primas, compramos un componente principal, aparte de los estados financieros para si tenemos riesgos o no tenemos riesgos, tenemos que exigirles que nos den ellos también un soporte, como que están cumpliendo los criterios de responsabilidad social corporativa por su parte para que sea financiable. Entonces, ahí ya es cuando ellos empiezan a decir, bueno, es que esto lo tengo que meter. O sea, es una obligación para mí, porque si no a este cliente no le puedo, a este proveedor o no le puedo vender o no le puedo comprar. Le compras, ya no puede comprar si no pide la información. O sea, ahí es donde vemos que cada día se va avanzando poco a poco, y por esa crisis, como decías tú también, que es el mercado que te va llevando poco a poco a que vaya calando más en los estamentos de la compañía y que no sea una política de los órganos de gobierno, sino que sea una realidad. Pues con esto. Sí, yo es que, no sé, si no sé, Ignacio de eso sabe bastante, perdón, no sé si Ignacio, vengo de un de cosas, y pues Ignacio de esto sabe bastante, si no me acuerdo nada. Es que, a ver, yo estoy viendo todo esto y veo que estáis hablando de contexto interno, contexto externo, mapa, información relevante, analizar riesgos, y a lo que estáis hablando en este, o sea, esto último que habéis dicho, pues, es que yo estoy viendo que dice, si tú tienes un sistema integrado de calidad, prevención y medio ambiente, y tiene responsabilidad social, si tú vas integrado en tu sistema de gestión, todo esto ya tienes la forma de recopilar esos datos y de integrar todas esas gestiones en la empresa. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, estamos hablando de indicadores, de metas, de objetivos, de análisis de contexto interno, externo, que sería un poco en estos sistemas de gestión que ya lo que están haciendo, que si quieres implantarse en la empresa es realizar esa gestión empresarial a través de eso, incluir los requerimientos de esta directiva de la CSRD, ¿vale? Dentro de lo que sería tanto tu cuadro de mando integral como tus indicadores objetivos y bueno, para cada proceso, cada subproceso o demás, integrar esos requerimientos para poder tener todo eso y también lideras un poco, porque a mí me parece que mandarle todo esto al poder financiero, que bastante tiene con obtener financiación y como aquel dice redistribuirla para que podamos ir tirando para adelante y vale, yo tengo todo esto al poder y poder apoyar por un poco por el de recursos humanos, pues vamos a gestionar. No, está clarísimo. Totalmente de acuerdo con que sea mucho más global de la empresa. Efectivamente, como comentábamos antes, es que vais a tener a toda la empresa involucrada en esto. O sea, el financiero será el responsable último, pero él no va a ser el encargado de hacer y aquí sí que como que tienes que hacer un seguimiento de esas metas, indicadores, objetivos, KPIs, cuadro de mando integral y todas estas cosas, que pues, vamos, suelen ser trimestrales. Ahí lo tienes. O sea, es que ya lo vas alimentando y no llegas a final de año porque sale uno de, hola, tenemos auditoría, tenemos oficina de fábrica. Me parece que vamos todos que nos quedamos sin aire y que nos va a dar, no lo sé, entonces no sé, yo pregunto, valoraría ese sistema integrado de gestión que se necesita complementar, porque al final hablamos de 1.100 requerimientos, es mucho, ¿no? Yo diría que cubre parcialmente una pequeña parte, ¿no?, de lo que requiere la CSRD. Integras lo que no tienes. Bueno, al final esto es, pues al principio cada norma ISO tenía esta su estructura y demás, ya pues lo que hablamos es estandarizado, optimizado, que es lo que estamos hablando también de la optimización de información, ¿vale? Para que fuera todo más ágil y más seguro y que pues mismo más homogéneo. Vamos a ver, ¿qué nos falta? Bueno, pues porque claro, una cosa es que tú cumplas con la ISO, pero tú puedes ir más allá del mero cumplimiento legal o estándar o de la norma, o estandarizado. Implementa esos requerimientos que a mí me faltan, los meto, ahora se pone una presión del sistema. Claro, para implementar eso y ya lo tenemos. Aunque eso ya ves. Sí, o sea, suena rápido, pero suena ideal. Vamos, eso, y así consigues, porque vas a ser de proveedores. Claro, eso te obliga a evaluar tus proveedores. Claro, la responsabilidad social te obliga a tener ciertas propiedades a la hora de elegir un proveedor. Yo creo que, ¿sabes? Por ahí decía, sí, no. Claro, habría que revisar el cómo lo hago ahora. Claro, la profundidad. Ahora, lo que me dicen, ¿cómo lo hago?
¿vale? Bueno, vamos a implementar eso. Hombre, lo que está claro es que una empresa no puede tener un sistema de gestión, un sistema de gestión integrado y de cumplimiento de todo lo demás. O sea, que de alguna manera todo tiene que ir integrado. Pues la cosa es que, claro, por lo que se habla aquí de los requerimientos de la directiva, pues la revisión del sistema igual tiene que ser importante. Pero una vez la comunicación, al final te tienes que plantear a ver cuánto me cuesta esta revisión del sistema y cuánto me cuesta lo que dices, tener dos sistemas de comunicación. Yo pienso que es necesario ya y trabajarlo un poco más. Sí. Tiene que acabar, pero como que hay intervenciones. Sí, el Carrasco, director de Centros Mayor, de grupos Mayor, del grupo educativo Mayor. Yo creo que el reto, escuchando un poco al principio, yo creo que es aprender eso, integrar esos sistemas de gestión, bueno, como ejemplo, es cierto que tenemos la 19.000 temas, en este caso, la 27 y la 25, pero francamente el informe de flexibilidad o que veníamos haciendo, ¿no? Esta reforma financiera, hay muchas cuestiones que no estaban dentro de esa revisión del sistema. Por ejemplo, en la materialidad, francamente, si ampliamos ahora y duplicamos en la profundidad, se quedan muy escasos nuestros sistemas de gestión. Aquí también es que trabajar con consignación en implantación de nuestros sistemas a nivel de herramienta, ¿no? Para poder unificar todos esos indicadores, pero francamente cuando tienes que garantizar un nivel de compatibilidad, tener en cuenta indicadores ni tan siquiera te habías planteado, ¿no? Por aquello de hacer esa reflexión y también, como decía José Agustín, de poder pensar en todo lo que está haciendo durante un año, que parece mucho, es mucho, pero luego lo sabemos por dentro. Y otro reto también en aprovechar lo que hacemos, algo como reflexión, ¿no? Porque es cierto que todas las empresas tenemos esa inquietud, ya que una muestra de que estamos con esa inquietud de poner en valor lo que se nos viene encima, ¿no? Pero nosotros que llevamos desde el 2018 como registro legal haciendo el informe de estado financiero, claramente esto representamos no solamente para las plantillas, sino para todos los responsables de los sistemas que tienen que defender una serie de indicadores que gran parte de lo que se ha mencionado de aquí no los tenemos. Por lo cual, eso por un reto. Pero yo la tuviera porque si no te van a, si no vas a conseguir una atención, no vas a conseguir que la Lo que trae una serie de beneficios, solamente la parte de diversión, que como sabes, es fundamental, o identificar nuestras áreas financieras, sino también pues, una cuestión de transparencia, de responsabilidad, de facilitar la toma de decisiones y de cumplimiento legal, que para mí el último punto de cumplimiento legal me parece fundamental, porque es un ejercicio obligatorio que todos los años tienes que hacer para saber si estás cumpliendo con todos los requisitos. En este caso de materia de ambiente, pues por decisión estratégica del grupo, llevamos muchos años trabajando con el estándar ISO 14000 y demás, pero esto también abarca algo más. Cuando dejamos de escuchar aquello de los estándares CRI, que era, ¿no? Si te saber los estándares más tomos y cada vez más gordos y más números, pues se te viene el mundo encima, con lo cual que se pueda estandarizar y que se agrupen una serie de estándares a nivel europeo y se nos facilita a todo el mundo los mismos estándares, yo creo que es una ventaja. Porque, claro, es la ley del 2018 y dice, bueno, te puedes basar en el CRI, pero tú sabrás cómo lo quieres hacer, a mí dame estos indicadores. Entonces, a partir de ahí ya, que tengas unos sistemas de gestión a calidad, obviamente no te garantiza de que cumplas con todos estos requisitos que se establecen tanto en el 2018 como entiendo que pasará el año 2021. Es una mejora. Bueno, creo que va un poco más allá. Sí. Sí. Muy bien. Estupendo. Pues, Carolina, tenemos aquí también el placer de contar con nuestra directora de Innovación y Sostenibilidad, que yo creo que una parte de innovación, bueno, pues va también muy vinculada, ¿no? Hablamos, aparte de cumplir los criterios, pues como un ejemplo para acabar, tengo la suerte de ser consejero de Alaven, y bueno, pues Alaven es una empresa que trabaja con plástico, al final hace herméticos y hace transporte de contacto, por lo que mucha gente pues, lo relaciona más últimamente porque lleva las loop, las nuevas cestas que están en el Corte Inglés y en otros centros de distribución. Para Alaven, todo el tema de los criterios responsables social corporativos puso un reto porque al trabajar con plástico derivado del petróleo,
bueno, como empezamos a cumplir los 17 criterios que teníamos ahí, me acuerdo que a nivel de consejo de administración, no, cómo lo hacemos a nivel de plan estratégico, ¿no? Y por eso lo vinculaba ahí para entregar la palabra a Carolina como innovación, porque eso supone una transformación. Cito ahora ven, empezar a pensar de que tenían que reciclar plástico, que reciclar plástico de los océanos. Pues, los animo a que entréis en su página web, porque pues, tiene una línea que se llama Ocean, que ya no es roja, sino que es azul. Y entonces, bueno, pues tienen un plan estratégico de colaborar con todas las empresas que lo que hacen es recoger los plásticos del océano, lo reciclan, y ese plástico azul, que no es verde, pues bueno, lo utilizan ya en el gramaje de lo que serían sus composiciones para poder utilizarlo tanto en los herméticos que tenemos, sobre todo a nivel de hostelería y en los transportes de compra, ¿no? Entonces, bueno, eso que al principio era una amenaza, y por eso lo quiero acabar así, se convierte en una oportunidad porque ha servido diferenciarse y encima ha servido para reducir costes. Entonces, bueno, que no lo veamos solo también como un tema de cumplimiento normativo, lo que se nos viene encima, sino aparte de que tenemos que cumplir, pues que en algún momento puede ser también una oportunidad para todos nosotros de cambiar nuestro modelo productivo y buscar oportunidades. Vale, pues nada, gracias Agustín y nada, agradeceros a todos la asistencia, el interés. Si os habéis quedado con alguna duda o alguna cuestión, sabéis que estamos aquí permanentemente y se la podemos dar traslado o bien a KPMG, a nuestros socios, o cualquier sugerencia que queráis hacernos, que yo siempre invito a, ya que somos la casa de las empresas, el poder hacer y organizar cosas como esta para trasladar y replicar en otras empresas, no solo las más grandes, como podría ser este caso, ¿verdad? Que nos debemos también a todas, porque esto va escalando en empresas de menor tamaño, igual que lo hizo la RSC, igual que lo ha hecho la Igualdad, y va a acabar siendo obligatorio, por decirlo de alguna manera, para empresas más pequeñas. Pues bueno, nuestro papel ahí es clave y lo que queremos es eso, servir de ejemplo, de correa transmisora y bueno, y que cada vez que haya pues novedades que contaros y algo que nos parece inquietante, ¿no? Que para que poder ayudar a las empresas, pues aquí estaremos. Así que nada, invitaros, como nadie se ha levantado de mano papel, habéis sido muy conscientes, pues ahí lo tenéis, a que libremente el que queráis decir que queréis seguir dialogando, no sé la disponibilidad que tiene aquí, pero podéis trasladar cualquier cosa. ¿Vale? Gracias, Carolina.